La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. La cordial bienvenida para todos nuestros queridos amigos de Radio Cristiandad en El Rin desemboca en el Tíber, donde ya de lleno nos abocamos a lo acontecido durante la tercera sesión, esto es, del 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964. El 4 de enero de 1964, poco después de la clausura de la segunda sesión, el obispo Franz Hensbach de Essen, Alemania, escribió en el diario América: una vez que el concilio ha completado el trabajo sobre los 5 o 6 esquemas esenciales, todas las materias restantes deben tratarse en directorios o manuales confeccionados por comisiones postconciliares erigidas por el concilio y que sigan sus directrices básicas. Tales manuales servirían como guías de referencia, pero sin la autoridad que proviene de una decisión del mismo concilio. En aquel momento todavía quedaban 13 esquemas en la agenda conciliar. La cuestión era cuáles eran los 5 o 6 esquemas que este obispo consideraba esenciales. En cuanto figura relevante de la jerarquía alemana, tal vez había aprovechado la ocasión para anunciar una nueva política de la Alianza Europea. En tal caso podía esperarse que la Comisión de Coordinación del Concilio actuaría en breve según esas orientaciones. Y de hecho, 11 días después de la aparición del artículo del obispo Hensbach, los 9 miembros de la Comisión de Coordinación se reunieron en el Vaticano y tomaron decisiones de naturaleza tan drástica y revolucionaria que redujeron a la nada 4 años de trabajo sobre 6 importantes documentos del concilio. Ordenó a la Comisión sobre las Iglesias Orientales que sintetizase su esquema en algunos puntos fundamentales nada más. Ordenó a la Comisión sobre la Disciplina del Clero y los Fieles reducir su decreto sobre los sacerdotes a un número de proposiciones. El decreto fue finalmente condensado en exactamente 100 líneas. Ordenó a la Comisión de Estudios y Seminarios que redujese su constitución sobre la formación en los seminarios a los puntos esenciales presentados en forma de proposiciones.
El resto del documento se utilizará en la próxima revisión del Código de Derecho Canónico o en instrucciones particulares promulgadas por la Santa Sede. También ordenó a la misma comisión que abreviase su constitución sobre las escuelas católicas. Ordenó a la Comisión de Religiosos reducir su constitución de 34 páginas a solo los puntos esenciales. La Comisión sobre Sacramentos recibió instrucciones similares para su decreto sobre el sacramento del matrimonio. 3 meses después, la Comisión de Coordinación ordenó a la Comisión sobre las Misiones que sintetizase el decreto sobre el tema a unas cuantas frases. Esto elevó a 7 el número de los esquemas afectados. Cuando el secretario general informó a los padres conciliares de estas decisiones, mediante una carta de fecha 11 de mayo de 1964, también les insinuó que los esquemas abreviados serían votados, pero no discutidos, en el aula conciliar. Quedaba ya así decididamente aclarado que esos eran los esquemas considerados como de importancia secundaria. En tanto, los esenciales deben haber sido los no afectados por las órdenes anteriores. Los esquemas sobre la divina revelación, sobre la Iglesia, sobre los obispos, sobre el ecumenismo, sobre el apostolado de los laicos y sobre la Iglesia en el mundo moderno. Y esos 6 esquemas eran precisamente aquellos en que los padres conciliares de lengua alemana y la Alianza Europea en general estaban más interesados y sobre los cuales su control, además, era máximo. 2 de ellos, el apostolado de los laicos y la Iglesia en el mundo moderno, eran competencia de la Comisión para el Apostolado de los Laicos, para la que había sido elegido el propio Hensbach en los preámbulos del concilio con el mayor número de votos. La reducción de 7 esquemas al estatus de proposiciones intentaba acelerar el trabajo conciliar. Tanto muchas peticiones formales de padres conciliares como conferencias episcopales enteras habían pedido que el concilio avanzase más deprisa. La jerarquía de los Estados Unidos, por ejemplo, había solicitado oficialmente al Papa que la tercera sesión del concilio fuese la última. Por otra parte, la solución adoptada por la Comisión de Coordinación era muy poco realista. Los 9 miembros debían haber supuesto que su decisión iba a ser obviada por los padres conciliares, al menos en el caso de las proposiciones sobre los sacerdotes, porque ¿cómo podrían los obispos ofrecer a sus sacerdotes meramente un centenar de líneas que nunca hubieran sido discutidas en el aula conciliar, cuando habían hablado en detalle y tan largamente sobre el propio papel de los obispos? Tal vez se escondía alguna otra razón tras la decisión de la Comisión de Coordinación. El control sobre las comisiones conciliares estaba en manos de la Alianza Europea. Sin embargo, esas comisiones no tenían poder para prescindir de la parte o partes de cada esquema que considerasen insatisfactorias. Por contra, la Comisión de Coordinación sí lo tenía e hizo uso de su prerrogativa, ordenando a las diversas comisiones la reducción de sus esquemas, asegurándose así de que muchos de los elementos insatisfactorios, si no todos, fueran eliminados.
Los 7 esquemas reducidos a proposiciones podrían luego desarrollarse como resultado de las propuestas precedentes del aula conciliar. En los últimos días de abril, el cardenal Dafner escribió a los obispos de Alemania, Austria, Luxemburgo, Suiza y Escandinavia, invitándoles a una conferencia sobre los asuntos del concilio en Austria del 19 al 22 de mayo. En cuanto a la decisión de la Comisión de Coordinación de no discutir las proposiciones, indicó que todavía no se había dicho la última palabra y que también era una cuestión abierta si habría o no una cuarta sesión del concilio. El cardenal dijo que serían invitados a asistir los mismos observadores de las jerarquías de los países vecinos. Anunció además que, como en años anteriores, quienes dentro de nuestro círculo son miembros de una comisión conciliar prepararán borradores con la ayuda de periti elegidos por ellos, y esos borradores servirán como base para la discusión. Celebrar la conferencia tan pronto tenía una ventaja considerable, señaló, pues de esta forma nuestras proposiciones pueden llegar a tiempo a los padres conciliares de otros países. El 26 de junio, en su siguiente reunión, la Comisión de Coordinación dio todavía algunos pasos más para acelerar el desarrollo del concilio. Se trataba de enmiendas al reglamento del concilio y fueron aprobadas por Pablo VI el 2 de julio. De ahora en adelante, todos los cardenales y padres conciliares que quisiesen hablar tendrían que someter un resumen escrito de su alocución al secretario general con al menos 5 días antes de que comience la discusión del asunto. De esta forma, la refutación de una intervención se convertía en virtualmente imposible. Según el reglamento original, aprobado por Juan XXIII, un padre conciliar que desease refutar una afirmación podía comunicar al secretario general su deseo de hablar, y se le concedía la palabra tan pronto como concluyese la lista de oradores. Durante la segunda sesión, esta petición debía ser apoyada por 5 firmas. Ahora, sin embargo, con la nueva cláusula añadida a las normas, la solicitud debía hacerse en nombre de al menos otros 70 padres conciliares. Como podía esperarse, ese número era como para desanimar a que cualquiera pidiese la palabra, cualquiera que no perteneciese al menos a un grupo muy organizado. Y la medida se mostró muy efectiva, silenciando todas las opiniones minoritarias. El 7 de julio, el secretario general informaba por correo a los padres conciliares de la siguiente secuencia de esquemas que iban a ser discutidos y votados en la tercera sesión: la Iglesia, los obispos, el ecumenismo, la divina revelación, el apostolado de los laicos y la Iglesia en el mundo moderno. Los restantes esquemas, que habían sido reducidos a proposiciones y no iban a discutirse, serían sometidos a votación en el orden y forma que determinasen en su momento los moderadores. La prensa alemana misma denominó a esta reducción y a este nuevo reglamento el Plan Dafner, dejando bien en claro que era la tentativa directa de una toma de poder definitiva en el concilio. Durante mucho tiempo pareció como si la Alianza Europea, el Rin,
gozase de un control indiscutible sobre el concilio. Esto podría haber resultado lamentable, porque cuando se disfruta del poder, ya sea este financiero, político, militar, académico o incluso teológico, por llamarle de algún modo, en régimen de cuasi monopolio, resulta sencillo abusar de este poder. Sin embargo, a medida que iba avanzando el concilio, vieron la luz al menos media docena de grupos organizados de oposición, los cuales prestaron un gran servicio al forzar a la mayoría a examinar con mayor detalle y cuidado los esquemas antes de aceptarlos. Ya hemos visto que el Secretariado de Obispos nació para concentrarse sobre textos concernientes a órdenes religiosas y colaboró en todo momento con la Unión Romana de Superiores Generales. Durante la tercera sesión, el arzobispo Heenan de Westminster, anteriormente en Liverpool, fundó la llamada Conferencia de San Pablo, un grupo anglófono que ponía el énfasis principal en asuntos de orden práctico. Sus miembros provenían principalmente de la Commonwealth británica y también de Irlanda y de los Estados Unidos. Otro grupo de oposición, del cual vamos a hablar con detalle más adelante, estaba formado por 35 cardenales y 5 superiores generales, particularmente interesados en el problema de la colegialidad. El arzobispo Philip Hannam de Nueva Orleans, Luisiana, en los Estados Unidos, fundó un grupo de oposición muy al final del concilio para respaldar ciertas enmiendas que él deseaba incluir en el capítulo sobre la guerra del esquema sobre la Iglesia en el mundo actual. El cardenal Siri de Génova, en colaboración con Monseñor Luigi Rossi, profesor del Seminario Mayor de Génova, preparó e imprimió numerosas opiniones y comentarios sobre los esquemas que circulaban ampliamente entre los elementos conservadores de la jerarquía italiana y de las jerarquías de habla española y portuguesa, tanto europea como iberoamericana. Además de estos 6 grupos de oposición organizada, ignorados o desconocidos por la prensa, estaba el Grupo Internacional de Padres, el Cetus Internationalis Patrum, que junto con la Curia Romana era considerado el sumum del conservadurismo y un freno para los elementos progresistas del concilio. Como todos podrán imaginarse, este grupo fue desfavorablemente tratado en periódicos, revistas y libros. El fundador y guía de el Cetus Internationalis Patrum era el arzobispo Geraldo de Proença Sigod, de Diamantina, Brasil, y el grupo estaba fundado precisamente para que las opiniones de la minoría conservadora ganasen audiencia. Durante la primera y segunda sesiones, el arzobispo Sigod organizó conferencias semanales, pero los miembros italianos abandonaron el grupo cuando se rumoreó que Monseñor Loris Capovilla, secretario personal de Juan XXIII, había afirmado que no consideraría los ataques a la Curia Romana como una ofensa directa al Papa. El grupo luego recibiría un nuevo impulso de los votos contrarios a la fusión del esquema sobre la Santísima Virgen con el esquema sobre la Iglesia, porque ello demostraba, según el arzobispo Sigod, que un número muy grande de padres conciliares intentaba orientar al concilio según las líneas doctrinales tradicionales en la Iglesia. Pero no pudo encontrarse ningún cardenal conservador lo bastante audaz como para dar a la organización el necesario respaldo, hasta que el 29 de septiembre de 1964, durante la tercera sesión, el cardenal Santos de Manila
aceptó servir como portavoz de la organización en el Colegio de Cardenales. El grupo compró entonces una pequeña imprenta offset, la instaló cerca del Vaticano y alquiló una oficina. 3 días después de la reunión con el cardenal Santos, el arzobispo Sigod publicó un boletín anunciando que el Grupo Internacional de Padres patrocinaría una conferencia los martes por la tarde, abierta a todos los padres conciliares. El propósito de estas reuniones, decía el anuncio, era estudiar los esquemas del concilio, con la ayuda de teólogos a la luz de la doctrina tradicional de la Iglesia y según las enseñanzas de los soberanos pontífices. Los anfitriones eran los cardenales Santos, Ruffini, Siri, Larraona y Brownie. Pronto el Grupo Internacional de Padres resultó tan activo e influyente que levantó la indignación de la Alianza Europea, y uno de los cardenales de la Alianza afirmó que el arzobispo Sigod debería ser lanzado a la luna, así textualmente. La agencia católica Katholische Nachrichtenagentur, financiada por los obispos alemanes, la denominó archiconservadora y le acusó a él y a su grupo de trabajar encubiertamente contra los fines del concilio. En contrapartida, un flujo casi incesante de circulares, comentarios sobre esquemas, intervenciones y opiniones salieron de su pluma y de las de los obispos y teólogos que él unificó con su grupo. Mucho antes de que se discutiese un esquema, se había desarrollado ya un meticuloso programa para señalar exactamente qué aspectos del mismo debía apoyarse o atacarse en intervenciones escritas u orales. El día 9 de noviembre de 1963, durante la segunda sesión, el obispo Carli, uno de los miembros más activos del grupo, escribió una carta al Papa Pablo VI en la que le rogaba que los cardenales moderadores se abstuviesen completamente de hacer intervenciones públicas en su propio nombre, tanto dentro como fuera del aula conciliar. A los ojos de todos, decía, ellos parecían ser intérpretes de la mente del sumo pontífice, y existía la sospecha de que sus inclinaciones iban en una dirección determinada. Pero el cardenal Ruffini desaconsejó que se enviase la carta y la idea fue abandonada. Un día, en una cena del grupo, el padre Ratzinger, que era el teólogo personal del cardenal Frings, mencionó que los liberales habían pensado que tendrían manos libres en el concilio tras obtener la mayoría en las comisiones conciliares. Pero en las intervenciones y en las votaciones dentro del aula conciliar, dijo, comenzaron a notar alguna resistencia a sus propuestas y consecuentemente las comisiones tenían que tener esto en consideración al revisar los esquemas. Sin saberlo, el padre Joseph Ratzinger, a cierta distancia, se sentaba del arzobispo Sigod, quien rió para sus adentros ante este reconocimiento público por parte de un representante y tan especial de el Rin que desembocaba ya en el Tíber. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. Durante las sesiones del Concilio Vaticano I, que comenzó el 8 de diciembre de 1869, la acústica era notoriamente mala. Todas las congregaciones generales tuvieron lugar en un crucero de San Pedro sin la ayuda de un sistema de sonido. Inicialmente,
Ni siquiera los oradores de voz potente podían ser oídos por todos los padres conciliares, por lo cual se redujo el tamaño del aula. Pero incluso entonces, muchos de los 700 padres siguieron sin poder escuchar todo lo que se decía. Durante el Concilio Vaticano II, gracias a la instalación de un sistema de megafonía que funcionó impecablemente, ninguno de los más de 2.000 padres conciliares tuvo jamás dificultad alguna para escuchar a los oradores. El sistema no falló ni siquiera una vez en las 4 sesiones, ni provocó una sola interrupción en ninguna reunión. Los problemas acústicos habían sido resueltos por los técnicos de Radio Vaticana y el latín que difundían los altavoces era claro como el cristal. Sin embargo, a pesar de la excelencia de la reproducción, muchos padres conciliares lamentaban que no se hubiese instalado un sistema de traducción simultánea. Mauro Ercole, ingeniero de Radio Vaticana, afirmó que el problema entonces no era técnico. Se habían realizado pruebas y todos los problemas técnicos se habían solucionado. Tampoco era un problema económico porque el cardenal Richard Cushing, de Boston, se había ofrecido a financiar un sistema completo de traducción simultánea. En una rueda de prensa del 29 de octubre de 1963, a mediados de la segunda sesión, el arzobispo John Kroll de Filadelfia, subsecretario del concilio, dijo que no existiría un sistema de traducción simultánea durante el concilio por un problema de personal. Cuando comenzó la cuarta sesión, era esta una idea olvidada hacía tiempo, pero 2 sacerdotes norteamericanos, el padre Daniel O'Hanlon, jesuita de la localidad de Los Gatos, en California, y el padre Frank Norris, sulpiciano de Menlo Park, también californiano, consideraron que la traducción simultánea era absolutamente necesaria para su trabajo. El número de observadores e invitados anglófonos a quienes ellos suministraban traducciones durante las congregaciones generales había crecido tanto para aquella cuarta sesión que ya no resultaba posible llegar a todos ellos tan solo con la voz humana. Aunque ninguno de los 2 sacerdotes había recibido formación previa, comenzaron a suministrar servicios de traducción simultánea el 30 de septiembre de 1965 y continuaron con ellos hasta el final del concilio. Cuando algunos obispos supieron del sistema y lo probaron, manifestaron su deseo de disponer de algo similar. El padre O'Hanlon, el padre Norris y Mauro Ercole dijeron que habría sido sencillo derivar auriculares del mismo micrófono para todos los padres conciliares que supiesen inglés. Este sistema también podría haberse empleado para los otros 5 idiomas. Sin embargo, la razón principal por la que no se introdujo a gran escala la traducción simultánea fue el temor de algunos padres conciliares a que sus intervenciones no fuesen traducidas correctamente. Puesto que estaban en juego cuestiones doctrinales, temían que una interpretación completamente errónea sustituyese sus palabras por la traducción incorrecta de una palabra o frase y por tanto preferían dirigirse a la asamblea directamente en latín, donde no había posibilidades de mala interpretación. Otro factor que contribuyó a la pobre situación de las comunicaciones internas fue la carencia absoluta de actas oficiales de las intervenciones diarias, tanto orales como escritas. Aunque los miembros de cualquier cuerpo legislativo responsable del mundo tenían derecho a recibir el texto completo de sus intervenciones, esto no fue así en el Concilio Vaticano II. Algunos cuestionaron la conveniencia e incluso la posibilidad de imprimir el texto completo de las intervenciones y proporcionarlas a los padres conciliares. Esto habría supuesto más de 100 páginas diarias. Aunque habría sido imposible para todos leer todas las intervenciones, los padres conciliares o periti expertos en los asuntos en discusión, claro que habrían apreciado el poder estudiar cuidadosamente las intervenciones, que en contrapartida les habrían ayudado a ser más precisos al proponer o preparar
propuestas y enmiendas. Una solución ideal hubiera sido imprimir los textos completos de las intervenciones orales y escritas en el latín original, junto con una introducción en latín de unas 15 líneas, en la cual el autor de la intervención pudiese resumir su propuesta. De esta forma, cada padre conciliar habría podido disponer de un resumen escrito fiable de todas las intervenciones y examinar cuidadosamente el texto completo de aquello que le interesara especialmente. Asimismo, si los padres conciliares hubiesen sabido que sus intervenciones escritas estarían al alcance de todos los miembros de la asamblea, muchos de los que querían hablar en el aula conciliar habrían tenido menos razones para ello. La falta de un registro diario oficial de los padres conciliares fue indudablemente una de las grandes carencias del Vaticano II. Como alternativa, un gran número de obispos se suscribieron al Osservatore Romano, que durante la primera sesión incluía breves resúmenes de todas las congregaciones generales en italiano, inglés, alemán, francés y español, pero a partir de la segunda sesión solamente se publicó la versión italiana. El padre William Leahy, profesor del seminario de San Carlos en Overbrook, en Filadelfia, estudiaba Sagradas Escrituras en Roma cuando comenzó el Vaticano II. Personalmente convencido de que en el concilio estaba produciéndose un gran despertar teológico y desalentado por el hecho de que aparentemente los obispos norteamericanos no se habían incorporado al rápido torrente del pensamiento teológico, decidió que la razón estribaba en una falta de información sobre la naturaleza precisa de las discusiones que acontecían en el aula conciliar. Tuvo entonces la idea de redactar para los obispos norteamericanos un resumen diario en inglés de todas las intervenciones, aquellas leídas desde el estrado. Lo denominó Council Digest y con la ayuda de un puñado de jóvenes sacerdotes preparó la sinopsis diaria de todas las intervenciones orales. La primera aparecía el 30 de septiembre del 63, reunión inicial de la segunda sesión, y los boletines continuaron saliendo ininterrumpidamente hasta el final del concilio. La publicación del Council Digest había sido autorizada por el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos para información de los obispos de los Estados Unidos. Puesto que en el equipo del padre Leahy figuraban buenos teólogos que utilizaban los textos reales de las intervenciones orales, este Council Digest se convirtió en el informe público más auténtico de que disponían los obispos. Inicialmente se imprimieron 200 copias y 200 copias para los obispos norteamericanos y 70 para los obispos de Canadá. Pero muy pronto ya fue necesario imprimir 750 ejemplares, porque los obispos que hablaban inglés de más de 25 países anhelaban también recibir esos resúmenes auténticos. Resultó en verdad muy extraño que los padres conciliares, que podían aprobar cuantas leyes quisiesen y que al final de la segunda sesión promulgaron solemnemente un decreto sobre los medios de comunicación en el que hablaban del derecho a la información, fuesen incapaces, por falta de unidad en los esfuerzos, de informarse oficial y adecuadamente sobre su propio concilio. El capítulo 7 del esquema sobre la Iglesia, titulado La naturaleza escatológica de la Iglesia peregrina y su unión con la Iglesia celestial, fue el primer punto discutido en la sesión tercera. Este capítulo había sido introducido en el esquema por deseo de Juan XXIII.
el carácter escatológico de la vida cristiana era descrito como una continuidad de vida que comienza en la tierra y alcanza su perfección en el cielo. La doctrina implícita era que la iglesia terrenal y la celestial constituyen un único pueblo de Dios y un único cuerpo místico de Cristo. El cardenal Urbani de Venecia consideró satisfactoria la estructura del capítulo, añadiendo que correspondía a las ideas expresadas en la segunda sesión por el cardenal Frings en nombre de los obispos de Alemania y Escandinavia. El patriarca de rito latino de Jerusalén, Alberto Gori, se opuso con vehemencia al capítulo, diciendo que el texto no debería silenciar la existencia del infierno y la eternidad del infierno, y tampoco la posibilidad de la condenación personal. Eran estas verdades explícitamente reveladas, dijo, en las que debía insistirse hoy día porque muchos en sus sermones parecían retraerse de exponer estas doctrinas abiertamente y con claridad. El arzobispo maronita Ignace Siadé de Beirut, Líbano, dijo que se le había dado demasiada poca importancia a la tercera persona de la Santísima Trinidad. La finalidad de mi intervención es simple, dijo. ¿Cómo es posible hablar de nuestra vocación escatológica sin ninguna referencia al Espíritu Santo? Los orientales, declaró, no eran capaces de reconocer su doctrina tradicional sobre el Espíritu Santo en tan deficiente profesión de fe. El octavo y último capítulo se abordó al día siguiente. Era el texto sobre la Santísima Virgen, que ahora figuraba como capítulo del esquema sobre la Iglesia en vez de constituir un esquema aparte. El capítulo era un texto de compromiso redactado por dos periti, Monseñor Phillips y el padre Balik, de opiniones muy diferentes sobre la materia. Monseñor Phillips insistía en abandonar los títulos Madre de la Iglesia y Mediadora, pero la Comisión Teológica decidió incluir Mediadora, convencida de que si el texto no incluía a alguno de los dos, no conseguiría la deseada aprobación unánime de los padres conciliares. $33 padres conciliares tomaron la palabra para discutir el capítulo. El cardenal Ruffini de Palermo dijo que el esquema casi ocultaba la cooperación de María en la obra de la redención que había sido querida por Dios, y puesto que el texto afirmaba también, sin más explicación, que el título mediadora era propio de la Santísima Virgen, era necesario dilucidar claramente qué significaba ese título, de modo que los no católicos comprendan que su uso no implica menoscabar la dignidad de Cristo, que es el único mediador absolutamente necesario. El cardenal Stefan Wyszynski de Varsovia, Polonia, en nombre de 70 obispos polacos, se remitió a la encíclica Ecclesiam Suam del Papa Pablo, que había sido publicada apenas 6 semanas antes. En dicha encíclica, dijo el cardenal, el Papa llamaba la atención sobre la importancia fundamental de la Santísima Virgen en la vida de la Iglesia. Basándose en esa afirmación, los obispos polacos habían enviado un memorándum al Papa Pablo pidiendo que proclamase a la Santísima Virgen Madre de la Iglesia. El cardenal Wyszynski también solicitaba, en nombre de los mismos obispos polacos, que el capítulo sobre la Santísima Virgen ocupase en el esquema el segundo lugar en vez del último, porque así recibiría más atención e ilustraría mejor el papel de la Santísima Virgen en relación a Cristo y a su Iglesia. El cardenal Leger de Montreal dijo que era necesario renovar la doctrina y el culto marianos. Esta renovación o reforma ya había comenzado entre los teólogos, dijo, pero también debe alcanzar a los pastores y a los fieles, y este capítulo final de la Constitución sobre la Iglesia ofrece la mejor oportunidad de favorecerla.
La deseada renovación del cardenal Leyer consiste en utilizar palabras exactas y precisas y términos sobrios para expresar el papel de María. A este respecto, cuestionó el uso de los títulos otorgados a María en el esquema: Madre de los hombres, Sierva del Redentor, Compañera generosa y Mediadora. El origen y significado de todos estos títulos, dijo, debía estudiarse cuidadosamente, a la luz de la mejor investigación teológica, antes de que su uso fuese respaldado por un texto conciliar. El cardenal Dafner habló después en nombre de 90 obispos de lengua alemana, repitiendo lo que se había decidido en la conferencia de Innsbruck. Dijo que el capítulo contenía doctrina sólida sobre la Santísima Virgen, sin entrar en cuestiones disputadas, y pensaba que sería mejor no añadir nada más a lo que ya decía el texto sobre el papel de María como mediadora. El cardenal Bea, presidente del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, también se opuso al título de mediadora. Un texto conciliar, dijo, no podía ser un manual para la devoción personal. Lo que los padres conciliares tenían que decidir era si todas y cada una de las afirmaciones del texto estaban lo suficientemente meditadas y teológicamente justificadas como para que el concilio las respaldara como máxima autoridad de la Iglesia. Dijo más el cardenal Bea: puesto que los teólogos todavía discutían el papel de María como mediadora, no debería incluirse en el texto. El arzobispo Corrado Mingo de Monreale, en Italia, criticó severamente el texto. Contrariamente a cuanto se había prometido en el aula conciliar, el texto había sido absoluta y radicalmente mutilado durante el proceso de transformación en capítulo del esquema sobre la Iglesia. El título Madre de la Iglesia había sido suprimido sin justificación alguna, contrariamente al deseo expresado por el Papa Pablo en sus discursos del 11 de octubre del 63 en Santa María la Mayor y el 4 de diciembre del 63 en la clausura de la segunda sesión. No solo debía ser conservado en el texto el título mediadora, sino que también debió ser ampliado, dijo el arzobispo Corrado Mingo, a mediadora de todas las gracias. Cuando el esquema titulado sobre la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, se incorporó como capítulo 8 al esquema sobre la Iglesia, se cambió su título por Sobre la Santísima Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. El obispo Juan Hervasi Benet, de Ciudad Real, dijo que debía recuperarse el título original. También criticó severamente el texto, diciendo que no era una adaptación, sino una versión completamente nueva del texto original que no correspondía a los deseos expresados por los padres conciliares. El texto revisado había sido reducido, en donde la doctrina sobre la Virgen María había quedado absolutamente en el mínimo. Sin embargo, se había afirmado en el aula conciliar, en el momento de la votación, que al insertar el esquema sobre la Virgen María en el esquema sobre la Iglesia, no se pretendía ni se llevaría a cabo ningún menoscabo. El cardenal Leo Suenens, de Mechelen, Bélgica, también se opuso al texto revisado porque parecía, dijo, minimizar la importancia de María, tendencia que hoy constituye un verdadero peligro. El texto no situaba bajo una luz adecuada la maternidad espiritual que María continúa ejerciendo hoy en la Iglesia. También era algo imperfecta su exposición de lo que el magisterio ordinario de la Iglesia enseñaba sobre María y de lo que los fieles creían sobre la cooperación de la Virgen a la obra de la redención. Consideraba necesario que el esquema permitiese a los fieles comprender que en su apostolado estaban asociados a la acción maternal de María. Durante este único y breve momento, el cardenal Suenens tuvo el coraje de apartarse de la línea marcada por la Alianza Europea y hablar en nombre propio.
Habría sido realmente extraño que el cardenal de Bélgica, país tan destacado en la Iglesia por su gran devoción mariana, hubiese adoptado una postura pública distinta, aunque el propio Suenens se encontrara entre los principales novadores modernistas y daría lugar y pie al movimiento carismático. En nuestro próximo encuentro seguiremos hablando de este importantísimo tema y veremos cómo poco a poco iba queriéndose sacar a la Santísima Virgen María del aula conciliar y de los textos del Concilio Vaticano II, lo que finalmente se lograría con un éxito espantoso. Muchas gracias por su atención.